los muertos no pueden alabar a Dios, ¿verdad? Y se refieren en dos términos, los muertos muertos y los muertos al pecado. No pueden alabar a Dios. Pero los que estamos vivos, eso sí podemos alabar a Dios. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. Amén. Aleluya. Y su palabra dice que Él es el mismo, ayer, hoy, por todos los siglos. Él no cambia. Jesús no es una moda. Jesús es el amor. Es amor por la humanidad. Porque vino, ¿verdad?, precisamente para salvarnos. Porque por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que gracias a Dios, ¿verdad?, podemos disfrutar hoy día, podemos disfrutar de adorar y alabar a un Dios vivo, a un Dios 3 veces santo. Amén. Bien, yo quería hoy compartir con vosotros en Hebreos capítulo 11, donde nos dice la naturaleza de la fe. La fe. Qué importante es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Bueno, que se vayan los niños. Aleluya. A su escuela bíblica, los niños. Aleluya. Dice la palabra en Hebreos 11, versículos 1 y 2. Dice así. Porque, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra. Abre los oídos espirituales, Señor, y como bien dice tu palabra, la fe viene por el oír de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, bendice a cada alma que está en esta noche aquí de una manera muy especial. Tu nombre sea glorificado, así en la tierra como en el cielo. Padre, cubrimos con tu sangre preciosa este lugar, para que tú te glorifiques, así en la tierra como en el cielo. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bien, hablando de la fe, es la firme seguridad o base de las cosas que se esperan. No es una sombra ni un sentimiento, es la evidencia, la prueba convincente de lo que no se ve. Jacob la ejerció cuando dio valor al derecho de la primogenitura. Todos sabéis que Jacob, ¿verdad?, le dio a su hermano, le dio un plato de lentejas o un plato de cocido. No se sabe exactamente qué es lo que era, pero por eso lo vendió. Y dice, y dio a cambio el cocido. Se aferró a las promesas. Jacob se aferró a las promesas de Dios. Y no hizo provisión para la carne. Por lo que por la fe obtuvo buen testimonio. La fe da un buen testimonio de Dios y consigue un buen testimonio para el creyente. Creí y por la cual hablé. Y la fe, cuando una vez que se ejercita en nuestros corazones, hermano, de la abundancia del corazón habla tu boca. De lo que estamos llenos, así hablamos la palabra del Señor. Por lo tanto, lo importante que es cuando estamos convertidos al Señor, cuando estamos en ese primer amor, dice la palabra, el primer amor, ¿verdad? Es un amor, una experiencia personal, ese amor que nos seduce, que estamos ahí porque sabemos que Dios se ha manifestado en nuestras vidas de una forma o de otra, pero se ha manifestado. Nos habla acerca del conocimiento de fe. Por la fe entendemos, ver es creer. Eso dice la gente del mundo, ¿verdad? Ver es creer. Eso dice el mundo. Cree y verás, dice la palabra. Crees y verás. Que no es por vista. La fe, ¿verdad?, es creer en la palabra de Dios. Aleluya. Por la fe entendemos que Cristo ha muerto, que el pecado ha sido quitado. Gloria a Dios. Entendemos esa grandeza obra que hizo Cristo por nosotros, de morir por nuestros pecados,
de tener un abogado que nos defiende en los momentos que caemos en la trampa del enemigo. Porque la palabra dice que el enemigo está como león rugiente, a ver a quién devorar. Pero gracias a Dios, que Él es el abogado que nos defiende. Aleluya. ¿Qué tenemos? La vida eterna. No solamente, ¿verdad?, nos salva, sino que tenemos la vida eterna. ¿Hemos dicho algo? Aquí estamos de paso. Nosotros no pertenecemos a este mundo, somos peregrinos. Estamos de paso en este mundo, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Aleluya. Qué privilegio tenemos ver conocido a Dios. Y Dios es un Dios tan grande, tan rico en misericordia, hermano, que Él nos perdona. Si tú te acercas a Él, Él te perdona. Él te corona de favores y de misericordia. Aleluya. Él es un Dios 3 veces santo. Aleluya. Nos habla acerca de la incredulidad. No puede entender esto. Ningún incrédulo jamás lo conoció. ¿Cierto? Una persona que es incrédula no conoce a Dios, ni lo entiende. ¿Sabéis estas cosas? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aleluya. Es un privilegio cómo Dios se muestra a través de su palabra, ¿verdad? Que creyendo en Él tenemos vida eterna. Aleluya. Y no es solamente la vida eterna en el cielo, es aquí en la tierra. También tenemos privilegios como hijos de Dios que somos. Amén. Que sí, que es verdad que en la tierra pasamos nuestros más, nuestros menos, nuestras aflicciones. Pero ¿qué dijo Jesús? Confiad en mí, que yo he vencido. Aleluya. Y tenemos que confiar plenamente en el Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que está ahí con el que tiene necesidad. Aleluya. ¿Qué dijo Jesús? Venid a mí, todos los cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Es el privilegio que tenemos de tener a un Dios que se acerca a nosotros, diciéndote que vengas a Él. Y si tú vienes a Cristo, hermano, Dios te va a bendecir. Aleluya. Aleluya. ¿A cuántos Dios ha bendecido? Amén. Amén. Gloria a Dios. A todos nos ha bendecido el Señor de una forma directa o indirecta. Dios nos bendice a todos. La adoración de la fe. Aleluya. Gloria a Dios. Mira lo que nos dice. La adoración de la fe. Por la fe, ojo, Abel ofreció a Dios. El que se allegue a Dios debe acudir con fe. Dios es espíritu. La fe entra dentro del velo y adora. Aleluya. Y mire, nos dice la palabra en Hebreos 9:22, lo buscamos, Hebreos 9:22, dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hace remisión de pecado. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? En el Antiguo Testamento necesitaba ser santificado por la sangre. Todos sabéis que en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales y la sangre esa era para el perdón de los pecados. Nada se consideraba purificado sin la marca de la sangre. Fuera del derramamiento de la sangre de Cristo no hay perdón de pecado. Amén. Es ahora a través de la sangre de Cristo por el cual tenemos perdón de pecado. Pero sin su sangre no hay perdón de pecado. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Nos dice también, hablando de la adoración, de los adoradores exteriores, se pueden decir que adoran lo que no conocen. Una persona que no conoce el Evangelio como tiene que conocerlo, no lo conoce puramente, sino de paso, de paso.
Recordemos 3 cosas necesarias. La primera está en el umbral del reino. ¿Y qué nos dice la palabra? Os es necesario nacer de nuevo. Es necesario. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Pues nacer conforme a la palabra de Dios, la mente de Cristo. Ese es el nuevo nacimiento. La siguiente, en el umbral de la oración. Es necesario que creas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que creas. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Y la tercera, a la puerta de la adoración. La adoración. Qué importante es en la vida del cristiano, hermano, adorar al Señor. Qué importante es. Y nos dice así: es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. O sea, adorarlo, pero con el corazón. Como dice la palabra, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. A Dios hay que hacer las cosas de corazón. Amén. Porque Dios conoce tu corazón antes que tú hables, ya sabe Dios lo que tú vas a decir. Dios conoce y a Él no lo podemos engañar. Y nos dice en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Por lo tanto, es un mandamiento. Tenemos que adorar a Dios en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Si tú no adoras a Dios, es que no estás agradecido. Pero adorar a Dios, mira, lo único que tú le puedes dar a Dios es la adoración, porque Dios lo tiene todo. Amén. Es adorarlo, es obedecerle, es guardar su palabra, es ponerla por obra, la palabra del Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. También nos habla de Enoc. Todos conocéis la historia de Enoc, ¿verdad? Y dice: por la fe Enoc fue trasladado. Hablamos frecuentemente de la justificación por la fe. Todos sabéis esto: justificados por la fe, tenéis para un Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, justificados por la fe. Pero fíjate, pero poco de la traslación, porque Enoc, dice la palabra, que caminó con Dios. O sea, no vio muerte. Tremendo, ¿eh? No vio muerte, no. Y caminó con Dios, dice la palabra. ¿Por qué? Hay unos principios claros. Agradó a Dios. Lo agradó. Obedeció su palabra. En un mundo de dificultades, en aquella época de conflicto, de pecado, Él agradó a Dios. Y cuando tú agradas a Dios, hermano, Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Aleluya, 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 aleluya. Nos habla, pero pocos de la traslación por la fe. Cada creyente ha sido trasladado por la fe al reino del Hijo amado de Dios. Es por la fe que hemos sido nosotros trasladados a ese reino, al reino de la luz. Antes andábamos en nuestros delitos y pecados, en el reino de las tinieblas andábamos antes, engañados por el diablo, ¿verdad? Por las cosas de este mundo, que son pasajeras. Pero ahora hemos sido, ¿verdad?, trasladados, ¿verdad?, al reino de nuestro amado Hijo Jesucristo, que es el reino de la luz. Él nos ha rescatado de nuestra manera mala de vivir para fortalecernos, para ayudarnos. En Éxodo 6 dice la palabra, 6:6 dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Sabéis todo que estaba en esclavitud, y era una tarea pesada, la esclavitud. Y estuvieron 430 años el pueblo judío en esclavitud, hermano. Y dice Dios: y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazos extendidos y con juicio grande. Dios nos ha librado, nos ha rescatado
nos ha ayudado y nos ha sacado de la esclavitud. ¿De qué? Del pecado. Dios nos ha sacado de la esclavitud, nos ha abierto los ojos espirituales para que veamos la grandeza de Dios, para que veamos la luz del Evangelio. Aleluya. A través del Evangelio somos salvos. Aleluya. A través del Evangelio. Y mira lo que también dice en el 14:30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando cruzó el mar rojo, ¿verdad? Que oró Moisés y el mar rojo se abrió. ¿Y Dios qué hizo? Defender a su pueblo. Y tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú eres el pueblo de Dios y si tú andas en sus caminos, Dios te va a defender. Amén. Aleluya. Qué privilegio saber que Dios nos defiende, que Dios nos ama, que Dios nos perdona. Sabemos que no somos perfectos, pero está ahí. Jesús está ahí a la diestra del Padre intercediendo por ti. Es tu abogado, aleluya. Es un privilegio que Dios te perdone tus pecados, que Dios te dé victoria en tus luchas, en tus pruebas. Es un privilegio saber que viene la paz. Cuando Dios nos perdona, viene la paz a nuestras vidas. Pero cuando no hay paz, di tú, algo malo hay. Necesitamos la paz de Dios. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Y también nos habla en el versículo 33, en el Salmo 33, 18, 19. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. El ojo de Jehová sobre los que le temen. Sobre los que esperan en su misericordia. Para librar a sus almas de la muerte y para darle vida en tiempo de hambre. Los ojos de Dios están ahí sobre los que le temen, para darnos vida, para librarnos, ¿verdad?, de la muerte espiritual. La muerte espiritual es la segunda muerte, según la palabra de Dios, la segunda muerte. Y esa, si Dios nos libra de la segunda muerte, es que nos vamos a su presencia. Estamos en el paraíso, gloria sea al Señor, aleluya. Qué privilegio, hermano, tenemos. Aleluya. Y nos dice en Colosenses 1:13, dice, y sentado con Cristo en lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un día toda la humanidad tendrá que pedir cuenta. Dios pedirá cuenta. Y toda rodilla se doblará delante de Él. Aleluya. Y hermano, evitemos llegar a ese juicio, sino al juicio de la bendición, donde Dios te espera para darte la corona de la vida. Amén. Aleluya, la corona de la vida. Ha dicho algo. Gloria sea al Señor. Aleluya. Esta es la victoria que vence al mundo. La fe. La fe en Jesucristo. No en las religiones, en Jesucristo. A menudo pensáis acerca de la vida cristiana más elevada y anheláis ser liberados de la opresión, atmósfera e influencias mortíferas de este mundo presente. Hay una gran oposición. El diablo te quiere engañar de una forma o de otra. Te quiere meter presión, ponerte nervioso. Pero tú, hermanos míos, tenemos que confiar en el Señor. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y los que confían en el Señor será como el monte de Sión, inmutable. El monte no se mueve, y así serán los hijos de Dios. Amén, inmutables, firmes ahí. El hombre que edificó la casa sobre la arena y el que edificó la casa sobre la roca. Y Dios quiere, ¿verdad?, edificarnos, pero en una roca especial. La roca de Cristo. Amén. Para no hundirnos en los momentos difíciles, sino para ser levantados por la gracia y ayuda de nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Nos dice, lo habéis probado nunca al estilo de no. Tened fe en Dios. Tenemos que tener fe. No hay otra forma. Sin fe no podemos agradar a Dios.
Yo sé que si ustedes vienen es porque tenéis fe. Amén. Tenéis fe en el Señor. Tal vez no una fe poderosa, una fe firme, tal vez. Pero lo importante, le dice Dios en la palabra, que la fe viene por el oír de su palabra. Conforme vinimos a la iglesia, tu fe va aumentando. Y hermano, cuando tenemos fe en la palabra de Dios, no habrá problema, ni circunstancia, ni nada que nos pueda tirar al suelo. Porque creemos en un Dios vivo. Amén. Amén. Creemos en un Dios vivo. No un Dios de segunda mano, un Dios vivo. Un Dios lleno de amor, de poder y de gloria. Aleluya. 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 Y nos dice, gloria a Dios, hay dos grandes cosas que agradan a Dios. La primera es la precisa sangre de Cristo. Y es por esa sangre gloriosa, como leímos al principio, ¿verdad? En Hebreos 9:22, que leímos acerca de sin sangre no hay perdón de pecados. Hablando ya de Cristo, porque ya en la ley no. Ahora estamos en la gracia. Aleluya. ¿Te complace tú en ella? ¿Te complace en esa sangre? Yo creo, hermano, que no hay nada más maravilloso que complacernos en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Es lo más grande. ¿Por qué? Porque eres tú y yo quien tenemos que haber pagado el precio ese. En cambio, Él se dio por nosotros. Aleluya. La fe en esta sangre nos dice, Dios se agrada de esto. Aquí hay dos verdades. Aférrate a ella por la fe. Agarrarse a la palabra, no soltarte, no desmayes. Mantente firme en el conocimiento de la palabra y agárrate a la palabra del Señor. No te sueltes ni a diestra ni a siniestra. Y entonces todas las cosas te serán posibles. Cuando nos agarramos a Dios, todas las cosas serán posibles. ¿Cree que Él es? ¿Cree que Él es? ¿Que Él es lo que dice ser? ¿Y qué nos dice? Cuando creemos en Él, en el versículo 6, mira lo que nos dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es que galardonador de los que le buscan. Tenemos un galardón en el cielo para todo aquel que cree en el Hijo de Dios, tiene la vida. Amén. Aleluya. Somos galardonadores. Aleluya. Aleluya. Muchos creen en su existencia. Muchos creen. Y el diablo también cree. Lo dice, muchos creen en su existencia y niegan en la práctica su carácter de gracia. De nada sirve decir que cree si después a la hora de la verdad no da la talla. El diablo dice que cree, ¿verdad? Y tiembla. Porque sabe lo que le espera. Aleluya. ¿Has recibido tú una fe igualmente preciosa? Dios te invita, ¿verdad?, a que tú cada día te alimentes más del pan espiritual. Porque la fe viene por el oír. La fe viene a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y Él te invita cada día a que eche un tiempo con Él diario. Él es un Dios maravilloso, que ama a su iglesia. Y de tal manera amó Dios el mundo que dio su vida por su iglesia, por todo aquel que crea en Él. Aleluya. También nos habla acerca del testimonio de la fe. Es interesante. Hablando de Noé. Tremendo, Noé. Me gusta Noé. Aquí habla de Noé. Nos dice, nadie había visto ni esperaba juicio mediante un diluvio. Noé lo vio por fe. La fe conduce a las obras. La actitud y acciones de Noé condenaron al mundo incrédulo y perverso que lo rodeaba. Qué tremendo lo que es la fe en la palabra del Señor. Condenó al mundo por la fe, porque creyó, pero Él salvó a toda su familia. Lo podemos ver. Nos dice así,
Noé preparó un arca para la salvación de su casa. Y por esa fe condenó al mundo. Entonces, hermanos, lo más importante en los matrimonios que son cristianos, que son creyentes, es darle un testimonio a nuestros hijos. Porque es la manera que, el legado que le podemos dejar a los hijos en nuestra fe. Aleluya. Es el legado más precioso que le podamos dar a nuestros hijos, la fe. Aleluya. Aleluya. Por esa fe condenó al mundo. Las obras de cada creyente deberían condenar al mundo. Nuestro testimonio, ¿verdad? Cuando la gente vea nuestro testimonio, nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, eso para los incrédulos va en contra de ellos. En contra. La construcción del arca fue la obra diaria de Noé durante 120 años. O sea, el arca tardó Noé 120 años en construirlo, hermano. Y todos los días. Y esa permanencia. ¿Y nosotros qué podemos durar? 70, 80 años, como mucho, podemos durar. ¿Y qué nos enseña la palabra? Que en esa permanencia, en ese diario de buscar a Dios, de alimentarnos del pan de vida, de tener una relación con Dios, es lo que nos va a dar la victoria. Aleluya. Dice, cada martillazo proclamaba salvación para su casa. Ustedes se imaginan a Noé haciendo el arca, pegando martillazos, hermano. ¿Cuántos martillazos pegaría ese hombre? Para 120 años edificando. Y bueno, y a mí me encanta la fe que tuvo Noé. En aquel tiempo no se conocía el agua. No había lluvia, hermano. Y condenó al mundo por la fe. Salía un vapor y regaba la tierra. Pero no había agua. Y él decía que vendría un diluvio. Y nadie lo creyó. Y cuando llegó la hora de la verdad, se quedaron la humanidad fuera. Menos Noé y su familia. Gloria a Dios. Por eso es tan importante, hermano, tener una familia, ¿verdad? Que los papás, la mamá, le demos testimonio que Jesús es nuestro Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Pero el eco susurraba condenación. Aleluya. Para el mundo, una condenación. Nuestro testimonio, lo que nosotros hayamos hecho, va a ser en contra de este mundo. Cada conversación y cada transacción, o sea, un acuerdo mutuo del cristianismo, debería tener este testimonio. Nosotros tenemos que darle ejemplo a la familia de Cristo, por supuesto, y a la familia del mundo. Hay que darle testimonio. La obediencia de la fe, en el versículo 8, vamos a leerlo. Aleluya. Aleluya. Hablando de Abraham, el padre de la fe. Mira lo que dice. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. O sea, lo llamó Dios y dice, venga, vete a tal sitio. Tú tira para adelante. Y él no se complicó la vida, dice, ¿a dónde voy? ¿Cómo voy ahí? Que no tengo dinero, que si para arriba. No. Él obedeció a Dios. Y la palabra de Dios y las cosas de Dios no es para decirle a Dios, es que esto, como le dijo Moisés, es que yo soy torpe de lengua. No te preocupes, yo pongo a tu hermano Aarón. Es lo más inútil contradecir a Dios. Si Dios te dice hazlo, tú hazlo. No mires para atrás, miras para adelante. Y si tiras para adelante vas a llegar a la tierra prometida donde hay abundancia. Amén. Abundancia. Aleluya. Gloria a Dios. Nos dice, siendo llamado, obedeció para salir. Y salió sin saber a dónde iba. La fe no duda, sino que sigue. A los israelitas le dijo Dios, pasad. Obedecieron y paso a paso las aguas huyeron de ellos. Paso a paso las aguas huyeron de ellos en el mar rojo cuando pasó. Conforme iban pasando, el mar se iba abriendo.
y pasaron, dice la palabra, en tierra seca. Doble milagro, hermano, todavía. Doble milagro. Y hermano, no tengamos duda que Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. Cambiamos nosotros cuando nos apartamos de Él. Él no cambia. Él es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Por lo tanto, estamos en las mejores manos. No desconfiemos de Él, sino todo lo contrario. Porque su palabra nos enseña que para el que cree, todo le es posible. Aleluya. 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 Y nos dice, Él siempre abre un camino. Qué bueno es el Señor. Siempre abre un camino. Puede ser un camino de regreso, ¿verdad? O un camino de ida. Pero siempre abre un camino. Siempre te da una solución. Aleluya. De salida para los fieles. Para los que son fieles a la iglesia. Para los que son fieles al Señor. El Señor llamó a Pedro con él a las agitadas aguas. Cuando Dios lo llamó a Pedro, se ven que estaba en la tormenta del agua y empezó a andar por las aguas. Le dijo, ven, ven. Y se atrevió Pedro a andar. Y nos dice, y él obedeció. Pedro obedeció cuando lo llamó Jesús. Aunque nunca había hecho hasta entonces tal cosa, nunca había visto ese milagro de andar por las aguas, los obedientes seguirán a Jesús a donde sea. Amén. A donde sea. Los que son obedientes a la palabra de Dios, a donde sea. Aleluya. Y hermano, en la experiencia mía particular, personal, yo creo firmemente en la palabra. Yo creo firmemente en que no somos perfectos, que necesitamos arrepentirnos. Señor, perdóname. Señor, dame una salida a este problema que tengo. Puede ser problema de cualquier tipo de índole. Señor, quiero agradarte a ti, como le pasó, ¿verdad? A que dije antes. Ay, no, que caminó con Dios. Ay, no, agradó a Dios. Y ahí tenemos que estar en esa postura. El maestro ha venido y te llama. Oh. A los figones le contesta así. ¿Sabes lo que son figones, no? Personas que hablan, que dicen que para arriba, pero no están donde tienen que estar. Nos dice así. A los figones le contesta así. ¿Qué te va a ti? Tú sígueme. Amén. Tú déjate de historia, déjate del otro. Tú sígueme. Y si tú sigues al Señor, hermano, el Señor sí va a abrir el mar rojo. Y lo va a pasar en seco. Gloria a Dios. Aleluya. 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 El caminar de la fe. Y terminamos ya. El caminar de la fe. Qué bueno. La fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Habitó como extranjero en la tierra prometida. Cada creyente ha sido llamado a este mundo para ser peregrino con Dios en la tierra que es suya. La tierra no es del hombre. ¿Qué dijo Jesús en otras ocasiones? En Eclesiastés creo que viene. Mío es el oro, la plata, los collados. Todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Y Dios dice en su palabra que la riqueza de los impíos se lo dio a los hijos de Dios. Aleluya. Tremendo, hermano. Tener a un Dios de tu parte es lo máximo que tú puedes adquirir en esta vida y en la de más allá. Amén. Aleluya. ¿Y qué nos dice? Que dice Levítico 25:23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. La tierra es de Dios. Mira lo que dice aquí. En el antiguo tabernáculo, perdón, aleluya, nos habla acerca de la importancia que tiene entender el mensaje de la palabra. Y nos dice,
Además, si Dios daba un sábado a la tierra, es porque le pertenecía. No era de los israelitas la tierra. Así que todo lo que tenemos nos ha sido confiado como mayordomos. Somos mayordomos de toda la riqueza que tenemos, de los vehículos, de todas las cosas, porque Dios nos pedirá cuenta de cómo hemos tratado. Y los hijos no son nuestros tampoco, son de Dios. Y Dios nos va a pedir cuenta cómo hemos criado a nuestros hijos. Nos va a pedir cuenta a Dios. Por eso es importante ser buen mayordomo. Ahora, ¿cómo debería cambiar nuestra actitud y su uso de nuestras posesiones? Sobre todo cuando sabemos que Dios es el propietario y que nosotros solo somos siervos de administrar su propiedad. Piénsalo bien. No es para que se te suba a las alturas, sí, que tiene tierras, que tiene casa, que tiene coche, que tiene dinero. Todo es de Dios. Y tenemos que administrar ese dinero con talento y con sabiduría. Amén. Aleluya. Contar compañía, nos dice, no tienes por qué preocuparte por tu vida. Si tenemos a Dios de nuestra parte, no tenemos por qué preocuparnos de nuestra vida. Y muchos se preocupan por el mañana, porque estoy en el paro, porque arriba, porque para abajo. Pero cuando tú vives agradando al Señor, no te preocupes, simplemente preocúpate de guardar su palabra. Lo demás viene por añadidura. Mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que ese es el secreto de tener riqueza, de estar sano, de estar bien. Poner a Dios en primer lugar. Nos dice, aleluya, mi Dios proveerá todas vuestras necesidades. Todas. Él las va a suplir, todas. En Filipenses 4:19. Y concluyo. No temas. Cree solamente. Amén. No temas. Cree solamente. Eso le pasó, ¿verdad?, a Jairo, que era el principal de la sinagoga, todos acordáis, de su hija que había muerto. Y él estaba del Señor, que para arriba, para abajo. ¿Y qué le dijo Jesús? No temas, cree solamente. Y cuando llegó, resucitó a la niña. Y hermanos, muchos de nosotros necesitamos resucitar espiritualmente para hacer su voluntad y arrepentirnos. Porque sin arrepentimiento no hay cambio. En tu cámara secreta pide el perdón a Dios, confiesa tus pecados, pide que te libere, que te ayude a caminar con Él. Si tienes que llorar, llora, patalea, pero lo importante es acabar. Porque en Él somos más. Amén. Así que todos tenemos fe. Amén. Qué bueno, todos tenemos fe. Pues el Señor va a dar doble unción. Doble unción. Para que esa fe se multiplique. ¿Quieres orar por eso? Nos despedimos de las redes sociales. Que el Señor los bendiga a todos.